¿Qué tal? Buenas tardes, estudiantes. Bueno, vamos a terminar con la clase anterior, que no lo dejamos a medias. Falta ver algunas cositas y luego continuamos con la siguiente clase. Existen algunas estrategias en la enseñanza de la matemática. Ya, para proponer estas estrategias debemos tener en cuenta algunos criterios de selección de las actividades. O sea, según qué actividades tú quieras desarrollar con los niños. Hay criterios de selección, ¿no? Que se van a llevar a cabo en la clase. En primer lugar, se debe tomar en cuenta los contenidos. Se propone también una adaptación de estrategias generales. ¿No? Cuando yo preparo mi clase, me tengo que guiar con lo que es en este caso, el diseño curricular, ¿no? De inicial, en el caso de ustedes. Entonces, eso me tengo que guiar, ¿no? Y según la edad, ¿no? 3, 4, 5 años. También se propone adaptar las estrategias generales, ¿no? Ya que, por ejemplo, algunas estrategias no son las mismas para niños de 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? Recordemos que cada niño en sus edades se desarrolla de diferente manera, entonces tenemos que ver qué estrategias vamos a desarrollar. Esto nos va a permitir pensar en términos del desarrollo cognitivo de los alumnos, ¿no? Cómo ese niño se está desarrollando cognitivamente. Y también analizar las actividades matemáticas de aprendizaje y las de evaluación. O sea, no solo vamos a llevar el juego a una estrategia de aprendizaje, sino también a una evaluación. A través del juego nosotros podemos evaluar a los niños, ¿no? Cómo se están desarrollando. Una recomendación, tenemos acá algunas recomendaciones para el uso didáctico de la enseñanza de las matemáticas. Se enfatiza más que nada en estos verbos. Todos estos son verbos, ¿ya? Que en esta etapa de la etapa inicial son las que ustedes como docentes de entre los 3 y 5 años van a desarrollar en ellos para que los niños puedan aprender la matemática a través del juego. Ya que recuerden que en educación inicial el niño más que nada va a aprender jugando, ¿no? En esta etapa el niño va a aprender jugando. Entonces, ustedes tienen que recordar, muy importante, desarrollar estas habilidades, estos verbos, ¿no? Que se van a convertir en habilidades para el aprendizaje de la matemática. Primero, recoger. Nosotros tenemos que obtener información inicial. ¿De qué? De la observación cuantificable, ¿no? Realización de medidas. Nosotros tenemos que saber, en este caso, hasta qué punto este niño, por ejemplo, ¿no? Sabe contar, sabe qué tipo de figuras, diferenciar las figuras, ¿no? Entonces yo tengo que observar, ¿no? Al primer momento tú no vas a ir y le vas a decir al niño, juega este juego y le vas a dar las indicaciones. No, tú deja al niño que juegue libremente, ¿no? Recuerda eso. Desde un principio hemos dicho, ¿no? El niño debe jugar libremente. Y entonces tú te vas a poner a observar para que veas qué es lo que ese niño desarrolla más. Luego, después de observar y recoger esta información, tú vas a traducir, vas a cambiar de códigos, verbal, numérico o gráfico, manteniendo idénticos los significados matemáticos iniciales. O sea, tú tienes una noción, o mejor dicho, tú tienes un concepto de la matemática. Entonces, según lo que te demuestren esos niños a través del juego, tú vas a traducir, vas a cambiar, ¿no? Ya sea de manera verbal, ya sea de manera numérica o gráficamente. Inferir, completar información parcial. Entonces, si por algún motivo ves al observar, perdón, y al cambiar esto, tú ves que todavía falta, tú vas a tener que inferir, ¿no? Vas a completar esa información que tienes para poder trabajar con los niños. Luego de inferir y que ya tienes toda la información de estos niños, cómo juegan, cómo se desarrollan, qué hacen, qué no hacen, tú vas a transformar. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a ampliar significados matemáticos, modificando parcialmente una situación inicial, ¿no? O sea, por ejemplo,
el término número. Ellos así, cuando tú le dices número, ellos no lo van a entender. Pero tú vas a cambiarlo de tal forma, el significado, para que ellos lo puedan entender de manera matemática, ¿no? Porque eso es lo que queremos. Luego vas a inventar, crear un problema matemático que no existía previamente, ¿no? Puedes inventar un problema matemático utilizando materiales que los niños tienen en su entorno. No necesariamente, por ejemplo, si yo estoy en la sierra, en la selva, y no tengo cerca una librería, no voy a utilizar papeles de colores, ¿no? Gomita, ¿no? Claro, esos materiales de la goma sí lo puedes tener tú, ¿no? Tú les puedes llevar. Pero, por ejemplo, tienen hojas, tienen ramas, tienen piedras, tienen plantas, ¿no? Podemos utilizar también lo que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros, como personas adultas, ya podemos pensar de qué manera llegar a ese estudiante. Y viendo mi entorno y mi realidad también, tiene mucho que ver eso. ¿Ya? Luego vas a aplicar, vas a utilizar fórmulas, algoritmos y otras propiedades matemáticas, ¿no? Como el niño, tú le vas a enseñar cómo al niño contar, por ejemplo. Luego vas a representar, vas a utilizar modelos matemáticos, instrumentos de cálculo, medida y diseño gráfico. O sea, vas a utilizar, por ejemplo, como ellos, por ejemplo, ¿no? Una piedra pequeña, una piedra grande. Ellos te van a decir, Miss, esta piedra es más pequeña que la otra. Miss, esta piedra es más grande que la otra. Esa es su forma de medirlo, ¿no? Claro, nosotros como adultos ya sabemos que, por ejemplo, podemos utilizar para medir eso el área del círculo, ¿no? Porque es una forma circular, digamos, que tenga, o una forma cuadrada, dependiendo de la forma que tenga, ¿no? Luego te vas a anticipar, vas a emitir predicciones e hipótesis matemáticas y estimar posibles errores cometidos, ¿no? Si por ahí un niño está aprendiendo a contar, por ejemplo, del 1, 2, 3 y del 3 se pasó al 5, tenemos que anticiparnos a esos errores, ¿no? A enseñar a los niños a contar. ¿Cómo? ¿Cómo enseñamos a los niños a contar? No diciéndoles 1, 2, 3, porque no se trata de que la matemática lo aprendan repitiendo, ¿no? Sino a través del juego. Entonces yo voy a traer, por ejemplo, piedritas, ¿ya? Y entonces el niño, si yo digo 1, el niño agarrará una piedrita y está relacionando, ¿no? Se da cuenta que al decir 3 hay 3 piedritas, y después dijo 5, ya, a ver, coloca 5, coloca 5. Y se va a dar cuenta el niño que del 3 pasó al 5. ¿O qué pasó? Ah, le faltó un número. Del 3 sigue él. ¿Cuántas piedritas hay aquí ahora? Uno empieza a contar, ¿no? Y así se va a dar cuenta que antes del 3, perdón, antes del 5 está el 4, ¿no? Elegir, optar por vías de solución alternativas, como les decía, ¿no? Yo como docente tengo que ver mi entorno, buscar las estrategias, ¿no? Para poder enseñar la matemática. No me voy a echar para atrás y al llegar, al principio a enseñar, voy a llegar a un lugar donde no hay luz, donde no hay materiales, ¿no? Como en una librería, no. Yo tengo que seguir adelante, ver lo que está en mi entorno, ver qué estrategias voy a utilizar con esos niños. Organizar, presentar estructuradamente la realidad matemática mediante las subhabilidades de ordenación y clasificación. En esta parte de organizar, nosotros tenemos que, como docentes, tener una organización de cómo vamos a preparar la clase, ¿no? Ser ordenados, vamos a también desarrollar también las habilidades de los niños, ¿no? Relacionar, abstraer y relacionar los atributos de fenómenos y expresiones matemáticas, ¿no? Es muy importante que aprendamos y enseñemos a utilizar los términos matemáticos para que poco a poco al niño se le vaya metiendo en la cabecita sobre los términos matemáticos. Memorizar, retener información matemática. Bueno, en esta parte, a veces, en algunos momentos, el niño va a aprender a memorizar, ¿no? Pero no es recomendable mucho que el niño memorice, sino que lo aprenda a través de la experiencia, a través del juego, sin necesidad de memorizar. Porque a veces cuando un niño memoriza, no
no aprende del todo bien. Entonces, en esa parte por mi conocimiento matemático, yo no recomiendo que el niño memorice, ¿no? Que aprenda a través de la experiencia, en este caso a través del juego, ¿no? En la etapa inicial, ¿no? Argumentar quiere decir que va a justificar resoluciones de problemas matemáticos. ¿Por qué? ¿No? Un niño desde pequeño, y los niños desde pequeños hacen eso, ¿no? Te preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Miss? ¿Por qué mamá? ¿Por qué papá? Siempre están preguntando el por qué. Y es recomendable que esto siga un proceso, desde inicial nosotros seguir. Cuando el niño pregunta por qué, hay que responderle por qué. Si nosotros no sabemos por qué, lo que podemos hacer es decir, Juanito, lamento informarte que no sé por qué, pero para la próxima clase lo voy a investigar y te lo voy a explicar. Hay que reconocer cosas que no sabemos, así de frente, ¿no? No podemos decir a todos sí, 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 o dar una respuesta errónea. Hay que decir en algún momento no, no sé, ¿no? Evaluar, atribuir valores cualitativos o cuantitativos en relación con una acción o a un enunciado matemático, ¿no? Es muy importante que nosotros, después de desarrollar, ¿no?, la habilidad del juego, el juego en este caso, para que aprenda matemática, nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Cada niño vamos a ver, por eso está la observación. Vamos a cuantificar esa evaluación. O también podemos cualificarlo, ¿no? No necesariamente cuantificarlo, ¿no? A esa edad, por ejemplo, nosotros no podemos decirle, te sacaste una A, te sacaste 20, te sacaste 10, ¿no? Podemos decirle, por ejemplo, ponerle una carita feliz, o darle un premio, ¿no? Puede ser. Con una acción o un enunciado matemático, ¿no? Luego, comprobar, que quiere decir verificar el proceso de resolución y los resultados, ¿no? Después que el niño ha desarrollado, o sea, ha sido evaluado, debemos verificar que si ese proceso en el que él ha desarrollado ha sido el correcto y ha llegado a la respuesta. Y por último, transferir, comunicar y generalizar los conocimientos matemáticos específicos a otros ámbitos curriculares y extracurriculares, ¿no? Como docentes, nosotros tenemos que comunicar los conocimientos matemáticos que estamos desarrollando específicamente. Muy bien. No sé si hasta ahí. Ese de la clase anterior no terminamos. No sé si ahí tienen alguna pregunta. Muy bien, entonces vamos a continuar. Esa diapositiva ya lo pasé a la señorita Heidi. Esta no, pero ahora lo paso para que lo ponga en la plataforma. La importancia de los juegos matemáticos para niños. Es muy importante, ¿no? Como habíamos visto en la clase anterior, los juegos. Pero ahora hablemos de los juegos matemáticos para los niños, ¿no? En este caso, como ustedes son de educación inicial, este nivel es un nivel educativo en el cual nuestros niños van a reforzar las experiencias de los primeros años. ¿En dónde? En su entorno familiar. Entonces, aquí tiene que ver mucho la familia. ¿Qué hizo ese papá, esa mamá, para desarrollar en su niño los juegos matemáticos, ¿no? Su habilidad matemática. Paralelamente a esto, estructuramos nosotros como docentes los nuevos conocimientos que se adquieren en la vida cotidiana. O sea, nosotros como docentes vamos a llevar a ese niño a que relacione lo que se desarrolla en su vida cotidiana en relación con los conocimientos matemáticos. Tanto en la casa como en el colegio. Entonces, es muy importante recordar esto, que tiene que ver, para que un niño aprenda matemática,
tiene que ver su entorno, su vida cotidiana. ¿Qué es lo que hace este niño en su vida cotidiana? Por ejemplo, acompaña a mamá al mercado, acompaña a mamá a la farmacia, acompaña a mamá al parque, ¿no? Se divierte, juega con sus juguetes. ¿Qué más hace este niño en casa? Sale a pasear, ¿no? Todo lo que hace este niño en su entorno lo va a llevar con su conocimiento al colegio. En estas edades de 3, 4 y 5 años, la parte lúdica es un eje fundamental, ¿no? Este niño tiene que desarrollar bastante lo que es la parte lúdica. ¿Para qué? Para que lo lleve la parte cognitiva. Entonces, en este caso, los juegos matemáticos nos van a constituir una estrategia didáctica para reforzar en casa lo que aprendieron en el aula, ¿no? Ustedes como docentes le enseñan una cosa en el salón y el padre, la madre tiene que reforzarlo en casa. Y en el caso particular de las matemáticas, ¿qué hace el juego? Impulsa su aprendizaje y así facilita la adquisición de conocimientos y posibilita que el niño comprenda situaciones cotidianas en su entorno. En esta etapa preescolar, el niño interioriza los conocimientos a partir de la relación con todo cuanto le rodea, ¿no? Entonces, este niño se va a relacionar los conocimientos matemáticos con su entorno. Seguimos hablando del entorno, es muy importante. El juego le va a permitir ubicarse en el centro de todas las acciones y los objetos que conoce, ¿no? Por ejemplo, los juegos de, hablábamos, por ejemplo, de las áreas, ¿no? Que armamos en inicial, ¿no? La casita, la cocinita, y él relaciona, ¿no? Lo que ve en su casa lo hace ahí. A la hora de elegir qué juego jugar, deben tener en cuenta el gusto y el interés del pequeño, ya sea que le acompañes o que él quiera jugar libremente, ¿no? Hay juegos donde como docente nosotros vamos a acompañar, pero hay juegos donde el niño puede jugar solo o en grupo, ¿no? Pero libremente. No le vamos a poner reglas, no le vamos a decir cómo jugar, el niño lo va a hacer. Y esto va a permitir que el niño pueda explorar. También el niño puede aprender inventando su propio juego, ¿no? A través de la imaginación, ellos inventan su propio juego. Empiezan a hablar, tú los escuchas por ahí cuchichear, es porque están imaginando y están creando su propio juego, cómo jugar, ¿no? Actualmente en la educación inicial es considerada como el punto de partida del proceso de desarrollo integral y progresivo del ser humano, en función de su dignidad, de sus derechos y de sus responsabilidades. Entonces, es muy importante que ustedes como docentes de inicial tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes, este niño se va a desarrollar y va a avanzar como ser humano. ¿De qué manera? Teniendo en cuenta sus derechos y sus responsabilidades. O sea, no solo se trata de decirle al niño, mira, tú tienes derechos y tienes que defenderlos. No, también este niño tiene responsabilidades, ¿no? O más conocido como deberes. Entonces, no solo se trata de que el niño aprenda a defender sus derechos, sino también cumplir sus responsabilidades. Eso tenemos que enseñar, ¿no? Se presentan actividades que a través de la lúdica permiten fortalecer el aprendizaje de las nociones de cantidad y número en el nivel. Este tema es muy importante, la cantidad y el número. De ahí es que se inicia la matemática para ellos, ¿ya? Sino de manera directa a los niños en las edades de 4 a 5 años. Es donde más, al principio los niños de 3 años, ¿qué es lo que ven más? Todo lo ven gráfico, ¿no? Imagen, ¿no? Y todavía no desarrollan mucho lo que es la cantidad, el número, ¿no? Entonces, a partir de 4 a 5 años ya, mucho mejor lo desarrollan. Las actividades planteadas servirán para que los docentes puedan aplicar en el aula de clases de manera auténtica, motivadora y divertida, utilizando materiales del medio.
Aquí vamos a ver algunas actividades que ustedes pueden desarrollar dentro del aula con los estudiantes. Para desarrollar el pensamiento lógico matemático en la educación inicial, es fundamental conocer las nociones de cantidad y número en su orden. Entonces, no solamente se trata de que el niño conozca la cantidad y el número, sino también de forma ordenada, tomando en cuenta que la noción de cantidad implica la capacidad de percibir acciones que conduzcan a comparaciones cuantitativas, mientras que la noción de número constituye un proceso activo y progresivo. Entonces, acá está el concepto en sí de lo que es cantidad y de lo que es número. La cantidad, la capacidad de percibir acciones. Y el número, el proceso activo y progresivo, ¿no? Con la cantidad, el niño puede ver la capacidad que tiene, que desarrolla en sus acciones. Y con el número, el niño va progresando activamente. Tenemos acá, por ejemplo, el desarrollo de la noción intuitiva de cantidad. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a ver el desarrollo de cada uno de ellos. Como habíamos visto entonces, cantidad es todo lo que es capaz de aumento o disminución. Un ratito, disculpen. Ya, disculpen. Continuamos. La cantidad es todo lo que es capaz de aumento o disminución y puede por consiguiente medirse o numerarse, ¿no? Por ejemplo, los conjuntos, ¿no? El niño puede ver cuando agrupa la cantidad, ¿no? Cuando aumenta o cuando disminuye, ¿no? Por ejemplo, como le decía, por ejemplo, con las piedritas o con las frutas, con lo que tenga a su alcance, ¿no? Sí, claro, ya si queremos llevarlo al más allá, ya es con material que tengamos en nuestro entorno. Entonces, los niños pequeños no tienen la noción de cantidad. Ya, disculpen. Se dejó de compartir. El internet está fallando. Ya, ahora sí. Ya, los niños pequeños no tienen la noción de cantidad, ¿no? Esta parte es muy importante que ustedes lo sepan para que sepan, valga la redundancia, cuando vayan a iniciar, con qué es lo que están tratando al momento de hablar de matemática, ¿no? Entonces, nosotros vamos a desarrollarlo a través de las acciones, como las comparaciones cuantitativas, el uso de los cuantificadores, ¿no? En la verbalización, cuando nosotros lo decimos. ¿Y de qué forma? Por ejemplo, aun cuando el niño no vaya desarrollado el concepto de número, puede formar conjuntos y subconjuntos y así determinar perceptivamente aquel que tiene más elementos, menos elementos y tantos elementos, ¿no? Para el niño, las palabras que él te va a decir es más, menos, eso es lo que te va a decir, ¿no? No te va a decir acá hay 4, acá hay 5 al principio porque no vas a saber contar. Entonces tú poco a poco le vas a ir introduciendo el número al niño.
Por ejemplo, puedes hacerlo con, le das hojas, le das ramitas, les das piedritas, y así todo en grupo le das, ¿no? Y le dices a los niños que agrupen, que ellos hagan, que agrupen. No le vas a decir formen un conjunto, sino agrupen. A ver, ¿cómo lo agrupan? ¿Cómo agrupan estos objetos, estos materiales? Y entonces el niño se va a dar cuenta, va a ver lo que tiene y lo va a agrupar, ¿no? Rocas, va a agrupar hojas, va a agrupar ramitas. Y él va a mirar y va a decir, Miss, acá tengo más hojas. Miss, acá tengo menos ramas. Miss, acá tengo la misma cantidad, no te voy a decir la misma cantidad, igual, tengo, ¿cómo puedo decir? No dice tantos tampoco, ¿no? Porque su concepto de esa palabra no la tiene. Igual, son iguales las hojas y las rocas, te puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque ve la misma cantidad, ¿no? En las palabras más que, menos que, se encuentra el inicio de la cantidad, ¿no? Entonces, esa parte ellos van a decir así, tengo acá más hojas que ramitas, y ahí ya el niño va comparando, ¿no? Ahí ya vemos la comparación. Así se deben empezar a usar intuitivamente en el lenguaje diario los cuantificadores, términos que implican una noción de cantidad sin precisarla exactamente. Ellos nos indican la cantidad, pero no la cardinalidad. El niño ya está aprendiendo lo que es cantidad, todavía no aprende lo que es la cardinalidad, ¿ya? Mucha diferencia ahí, ya. Entonces, poco a poco nosotros como docentes vamos a ir incorporando al niño en estos temas. No de porrazo, ¿ya? Es un proceso, tenemos que tener paciencia. Un cuantificador es la cantidad que envuelve un número sin que haya necesidad de precisarla. Algunos, todos, mucho, poco, ¿no? Esos términos va a usar. Veo algunas rocas, veo algunas hojas, veo algunas ramas. Veo muchas hojas, veo pocas hojas, ¿no? Entonces el niño utiliza esos términos, que son generales, ¿no? Pero poco a poco nosotros vamos a ir haciendo que se vaya haciendo más concreto, más pequeño, más para que el niño ya vaya relacionando. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Tenemos este cilindro lleno de bolitas, ¿no? Muchas bolitas son pequeñas, ¿no? El niño se va a dar cuenta, no, todavía no cuenta. El niño solo va a decir, muchas bolitas son pequeñas. Pocas bolitas son grandes. Y hay una bolita que es azul. Ahí el niño introduce la palabra una, que nosotros como docentes sabemos que es cantidad, ¿no? Y ahí está diciendo, una bolita es azul. Ya está contando. Su primer número, ¿no? Si tú le preguntas, ¿tenemos bolitas verdes aquí? El niño te dirá, ninguna bolita es verde, Miss. O te va a decir, no hay bolitas verdes, Miss. ¿No? Todavía el niño no dice, 0 bolitas verdes. No, no te va a decir así. Ninguna bolita es verde, no hay bolitas verdes, yo no veo bolitas verdes, te va a decir. Entonces no va a decir, Miss, hay 0 bolitas. No, no te va a decir eso. ¿Ya? Por ejemplo, acá también el caso del búho, ¿no? Aquí tenemos, nosotros como matemáticos vimos, 4 búhos, y aquí veo 1. O sea, aquí yo como adulto puedo decir, acá hay más búhos que en el otro grupo, ¿no? Yo estoy diciendo la cantidad, ya estoy relacionando, mayor que, menor que. Pero el niño no lo va a hacer así. El niño va a decir, más que. Aquí hay más que en el otro grupo, o en el otro árbol. Menos que en el otro árbol. Todavía no va a contar. El niño no va a decir, acá hay 4, acá hay 1. No. Le va a decir, hay más que en el otro grupo, hay menos que en el otro grupo. O te puede decir, hay más búhos en este árbol y hay menos búhos en este árbol. ¿Ya? Entonces tenemos que tener muy presente eso. El concepto de cantidad. Ahora, el concepto de número, la noción del niño en el número, ¿cómo es? El número es una colección de unidades iguales entre sí y como por tanto una clase cuyas subclases se hacen equivalentes mediante la supresión de cualidades. Pero es también al mismo tiempo una serie ordenada y por tanto una seriación de las relaciones de orden. ¿No? Entonces, el niño
ya nosotros tenemos que introducirle la noción del número. ¿Cómo lo hacemos? A través de la seriación. Y son etapas, ¿ah? Tenemos, por ejemplo, la etapa de la correspondencia, la clasificación y la seriación, perdón, que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, tenemos como ejemplo, ¿no? Un niño, acá dice una pelota, 2 manzanas, 3 vasos con agua, ¿no? Con objetos, con lo que tiene en su entorno. Si los niños llevaron frutas, lo puedes hacer con las frutas, ¿no? Si no hay frutas, como te digo, estás en la sierra, en la selva o en la costa, en la parte donde no llevan ni siquiera los niños frutas, pueden recoger piedritas, así salen al campo. Chapitas, hojas, ramitas, lo que esté a nuestro alcance, ¿ya? Estos son los componentes básicos de un número, pero desde la posición de Piaget, ¿ya? Muy importante, ¿eh? No vayan a confundir, entonces que yo diga, estos son los componentes básicos del número, no. Según Piaget, estos son los componentes básicos para Piaget, solo para Piaget. Para otros matemáticos o para otros psicólogos o para otros educadores, esta no es, ¿ya? Es solo según Piaget. ¿Y qué nos dice Piaget? Que el número tiene 3 componentes básicos. El primero, la correspondencia. ¿Qué es la correspondencia? Es la capacidad, ahí lo he vuelto a repetir, es la capacidad del niño de establecer relaciones simétricas de igualdad entre un objeto y otro. Es decir, cuando se le presenta al niño un grupo de objetos, el niño elige uno y luego busca a través de comparaciones encontrar ciertas equivalencias o igualdades en cuanto a sus riesgos característicos entre objeto y otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, como le decíamos, ¿no? Ponemos ramitas, hojitas, roquitas y el niño está mirando el grupo de objetos que nosotros le hemos presentado. Entonces, agarra uno y empieza a buscar comparaciones, similitudes, equivalencias, igualdades, para poder formar un conjunto, un grupo, ¿no? Luego el niño va a clasificar, después de ver todo esto va a clasificar. Es la capacidad que tiene el niño para agrupar objetos en función de un determinado criterio. Puede ser por color, por forma, por tamaño o otra característica del objeto, con los cuales forma clases o subclases, ¿no? Ahí aparece el concepto conjunto. Nosotros vamos introduciendo el concepto conjunto. Todavía no le vamos a decir al niño, porque esto lo ven en primaria, no le vamos a decir, niños, acá tenemos un conjunto de manzanas. No, no le podemos decir eso. El niño mismo te tiene que decir a ti, Miss, acá yo veo manzanas. Ah, muy bien. Miss, aquí yo tengo piedras. El niño con su concepto. Tú todavía no le introduzcas. A veces nosotros nos queremos adelantar y le decimos, acá hay un conjunto de manzanas. No, ¿por qué hacemos eso? A través del juego nosotros vamos a ver que el niño va a relacionar el concepto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, ¿ya? Para ahí debe dar algunos criterios y relacionar criterios comunes. Clasificar es agrupar objetos según sus semejanzas. Es una actividad en la que los niños pequeños se ven involucrados de manera natural. ¿Ves? Ellos mismos lo van a hacer, van a clasificar. Nosotros no, ellos. Y por último, otro componente muy importante es la seriación, que es la capacidad que el niño tiene para ordenar objetos según un determinado criterio común a todos. Este proceso lo hace comparando un objeto con otro y encontrando al mismo tiempo su diferencia, ¿no? Va a encontrar la diferencia entre una hoja y una roca. Puede decir que la hoja es verde, puede decir que la roca es dura, ¿qué más? ¿No? Está calificando lo que tiene, ¿no? Entonces ahí también podemos ver que hay una relación de matemática con comunicación. Está realizando los adjetivos, ¿no? En este caso. Este proceso lo hace comparando objeto con otro, encontrando al mismo tiempo su diferencia. Para ejecutar esto, el niño establece relaciones asimétricas, por ejemplo, criterio común, palos a los cuales los ordena, comparando uno con otro según su tamaño. Ya tiene sus ramitas, por ejemplo, ¿no?
Y entonces él empieza a ordenar ahora ya sus ramas por tamaño. Ya las agrupó, solo ramas. Pero hay ramas pequeñas, ramas grandes, ramas medianas, y él empieza a ordenarlo por tamaño. De repente lo ordena de menor a mayor o de mayor a menor, como él vea conveniente. La seriación en los niños se representa en formas de inclusión o de encajamiento de objetos. Él va a juntar esas ramitas para luego ordenarlas. Incluir, en este caso, subconjuntos, ¿no? De orden y tamaño. Y en esa manera va a encajar los objetos. Un momentito, por favor. Ya. Después que el niño ya está identificando y nosotros estamos viendo la noción de la cantidad y del número, aparecen los principios del conteo, ¿no? Cuando ya el niño sabe qué cantidades tiene y ya va relacionando los números, va a aprender a contar. ¿Y cómo aprende a contar? A través de principios. Los problemas que se presentan a la hora de contar no son dificultades que presenta el niño, sino se debe a los errores que cometemos a la hora de enseñarles a contar, ¿no? Ahí está lo que yo les digo. Nosotros somos los responsables como docentes de que este niño aprenda a contar, ¿ya? Por eso tenemos que elegir cuidadosamente qué términos vamos a usar con los niños. A veces las profesoras de inicial, y lo digo en general, porque también yo tengo un niño de 5 años, hablamos pensando que son adultos y el niño se cruza, ¿no? Y ya no entiende lo que la profesora le dijo. Entonces tenemos que elegir bien las palabras que vamos a usar para hablar con ese niño. Uno de los principios muy importantes en el conteo es el principio estable, que consiste en el orden de la secuencia de palabras numéricas, es decir, el orden de una secuencia numérica con los números elaborados. Por ejemplo, podemos elaborar números en cartulinas o cualquier otro material. Debemos contarlos en orden del 1 al 5, para luego seguir en la serie hasta el 10. Por ejemplo, como vemos acá en la imagen, ¿no? Lo ha hecho de cartulina y ahí están los números, como se ven. Grandes para que ellos lo puedan ver. También se puede contar con otros objetos para seguir reforzando esa cronología de orden, evitando contar en desorden. Porque el niño no comprende que el valor del objeto está en sí mismo y no en el lugar que está el objeto, ¿no? O sea, el niño tiene que ver un orden para que aprenda a contar. Si el niño ve, por ejemplo, el 1, el 5, el 4, el 3, el niño va a decir, ah, así se cuenta. No, yo tengo que colocar en forma ordenada los números para que el niño aprenda a contar en forma ordenada. Esto no quiere decir que el niño va a memorizar, ¿ya? Mucho cuidado, solamente estamos haciendo que este principio para que el niño aprenda a contar en forma ordenada. La matemática tiene que ser ordenada. Si la matemática no es ordenada, todos nos confundimos, los niños y nosotros. Entonces tenemos que aprender, en este caso, a contar de forma ordenada y enseñarles a contar de forma ordenada. El principio de correspondencia de 1 a 1, ¿no? Ahí ya estamos introduciendo el concepto de correspondencia del niño. ¿Ya? Un momentito. El principio de correspondencia de 1 a 1 consiste en el conteo de los objetos en orden, una sola vez, de 1 en 1, y establecer la correspondencia y el número que consiste en presentar unas tablillas con los números. Por ejemplo, como vemos acá, ¿no? Y espacios o puntitos señalados para ir colocando la cantidad de objetos
con relación al número, donde el niño podrá ver cómo el número de objetos va aumentando. Se puede practicar con otros patrones. Por ejemplo, acá vemos en esta imagen, ¿no? Nosotros le hemos dado al niño cartillas con números. Y arriba hemos colocado, en este caso, como el dado, ¿no? El 1, el 2, el 3, puntitos. ¿Para qué? Para que el niño pueda relacionar, hacer una correspondencia. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a introducir al niño el concepto de correspondencia. Vemos una figura, un puntito, se relaciona con el número 1. 2 puntitos se relaciona con el número 2. Y así sucesivamente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Ustedes pueden utilizar otros métodos. El principio de cardinalidad es cuando ya podemos preguntar al niño cuántos objetos hay aquí. Recién aquí, en este principio, le vamos a preguntar al niño, que él nos diga cuántos hay. Que consiste en presentar materiales. Por ejemplo, pueden utilizar pompones, granos, ¿no? Pueden decir al niño que traigan lentejitas, arroz. Ese niño no va a traer todo, ¿no? Un niño que traiga lentejitas, otro niño que traiga arroz, otro niño que traiga palitos de fuego, otro niño que traiga roquitas, hojas, flores, ¿no? Para que el niño cuente e indique cuántos hay aquí. Además, es importante indicar al niño que el último número que se cuente es el total del conjunto. Es lo que tenemos en nuestro conjunto. ¿Ya? El principio de la observación consiste en que el niño va a aprender que no importa el objeto que esté contando. Todos tienen el mismo valor. Contar todos los objetos que lo rodean. Por ejemplo, con el número 3 podemos contar 3. 3 carros, 3 lápices, 3 semillas, etc. Entonces, estamos introduciendo a que el niño relacione la cantidad que tiene con el número. Ya está diciendo, hay una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas. ¿No? Es decir, toda cantidad de objetos que el niño pueda contar. Ahí ya el niño va a empezar a contar y a decir los números. El principio de la irrelevancia, que consiste en que el niño ya no necesita la relevancia del orden de los números para llegar a un resultado. Él ya sabe la secuencia numérica. No importa el orden en que tome los objetos para contar o por dónde empiece a contar, el conjunto puede comenzar a contar de la mitad, del final. Se dará cuenta que siempre el resultado es el mismo, ¿no? Ya cuando ya el niño tiene bien en su cabecita, bien impregnado lo que es cantidad, número, ya no necesita, entonces ahí utiliza el principio de la irrelevancia. ¿No? Ya no ve que el orden sea importante, porque ya lo relaciona. Algún, perdón, un ejemplo, ¿no? De construcción con figuras geométricas. Tenemos acá un ejemplo nada más, por ejemplo. Construyendo con figuras geométricas. Consigue cartones de colores variados. También puedes forrarlos con papeles estampados de tu preferencia y plastificarlos. Haz al menos 5 figuras geométricas de cada una de las formas básicas. Puedes hacer círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo. Lo ideal es que haya cierta proporción entre las figuras. Por ejemplo, el rectángulo deberá ser el doble del cuadrado, ¿no? Por ejemplo, yo voy a dibujar un rectángulo que es el doble de un cuadrado, ¿no? Dibujo un cuadrado y dibujo. Y cada lado del triángulo debe medir lo mismo que la base del cuadrado. Los círculos deben guardar proporción con las demás formas. La idea es construir castillos, autos, trenes, o lo que al niño se le ocurra. Se estará familiarizando con las figuras geométricas, estableciendo relaciones de equivalencia y desarrollando su imaginación. Entonces, para la próxima clase, ustedes deben traer, para desarrollar esto, ¿ya? Por ejemplo, pueden ser cartulinas de colores, hojas de colores, o hojas con diseño, como lo que ustedes tengan a la mano, periódico, lo que ustedes tengan a la mano, ¿ya? Cartulinas, pedazos de cartulina, para poder hacer esto, ¿ya? Para la próxima clase.
Por último, recomendaciones para enseñar matemática. Lo básico para enseñar a contar a los niños son los números elaborados en cualquier material. O sea, el niño tiene que ver el número, ¿no? Si yo voy a enseñarle el número, hago el número 1 como habíamos visto en cartulina, el número 2, ¿no? Contar con variedad de materiales. Es muy importante enseñarle al niño materiales diferentes, no lo mismo, ¿no? Semillas, piedras, fichas, por ejemplo, en la casa deben tener fichas de ludo, de ajedrez, eso, para que aprenda a contar. Evitar mezclar contar objetos de diferente conjunto con contar siempre objetos que pertenezcan a un mismo conjunto, ya hacer la diferencia. Propiciar el espacio y tiempo para que pueda aprender con agrado y libertad. Es divertido para que el niño aprenda de una manera natural, ¿no? Ya hemos visto que es muy importante que el niño se desarrolle solo, poco a poco. Tú lo vas a ir guiando. No presionar al niño a que memorice una secuencia, ya que lo importante es que sepa cuál es la relación del número con el grupo de objetos. Que sepa que el número representa cantidades, ¿no? No hay que presionar a los niños a que aprendan a contar así, memoriza 1, 2, 3, 4, 5, no, como nos enseñaron a nosotros, no. Que tiene que relacionar el número con la cantidad. Eso, para que el niño aprenda a contar. Ya lo hemos visto en varios ejemplos. Y por último, respetar el ritmo del aprendizaje. Todos los niños no aprenden al mismo tiempo y no aprenden de la misma manera. Tenemos que buscar, por eso tenemos que buscar estrategias, ¿ya? Estrategias. Es muy importante buscar estrategias para que el niño aprenda la matemática, como lo hemos visto ahora. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para la próxima clase, por favor, cualquier material que puedan utilizar puede ser reciclado también, hojas de colores, periódico y su tijera, ¿ya? Su tijera muy importante para que puedan cortar, hacerlo. Lo vamos a hacer en clase, ahí mismo, y vamos a ver ahí las formas que usan. Sí, Eliana, ¿cuál es tu pregunta? Miss, buenas noches, Misita. Disculpe, ¿la próxima clase cuándo va a ser? A ver, vamos a ver, 18, estamos el 1 de junio. Ya, Miss, por favor, nos hace recordar los Sí, materiales. ayer les hice recordar, les hago recordar siempre un día antes para que no se Para olviden. listar los materiales, Misita, por favor. Ahí también lo voy a Ya, colocar en la muchas diapositiva. gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que deseen hacer? Muy bien, chicas, entonces damos por terminada la clase de, chicas y chicos, damos por terminada la clase del día de hoy y nos vemos el 1 de junio, a la misma hora, por el mismo canal. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, te digo.